ayudante y se libró del arresto. En otra ocasión, cuando no estaba, entraron en el estudio y lo destrozaron todo. Los nazis le declararon bolchevique cultural. Esa etiqueta de bolchevique cultural la usaría una y otra vez un despiadado miembro del partido nazi llamado Joseph Goebbels. Hitler, deseoso de ganar poder en Alemania, le envió a Berlín para ganarse los corazones y las mentes de sus 4 millones de habitantes. Por aquel entonces parecía una misión imposible. Cuando Goebbels se bajó del tren en 1926 para hacerse con la ciudad, encontró que el número total de nazis no superaba los 200. Y los comunistas en aquel momento eran unos 250.000. Y la gente que los apoyaba eran muchos más. Hitler le eligió para que convirtiera aquella ciudad comunista y roja en una ciudad del partido. En un bastión del nazismo, su posición era muy difícil. Para ellos Berlín era como un territorio extranjero. Tenían la típica noción del alemán provinciano de que Berlín era un lugar decadente, lleno de extranjeros y plagado de judíos. Era demasiado cosmopolita, demasiado moderno. Los nazis lo odiaban. A los berlineses les gustaba su ciudad tal como era. Les gustaba que fuera cosmopolita, les gustaba lo moderno, y desde luego no les hacía gracia que un grupo de gente de fuera les dijera que tenían que renegar de todo aquello porque era decadente o inmoral. En 1928, un panfleto de propaganda nazi decía que Berlín era una mezcla de todo lo malo de este mundo. Prostitución, bares, marxismo, judíos, bailarinas de striptease y negros. Y sin embargo, había una actividad que todo el mundo en Berlín apoyaba. Y era el Nacktkultur. Berlín se encontraba en el centro del movimiento nudista. Sin embargo, incluso el nudismo se había convertido en una cuestión política, y sus practicantes se reunían según sus ideas políticas. Había clubes nudistas de izquierdas a donde acudía Magnus Hirschfeld, por ejemplo, y había clubes de nudismo fascistas donde se valoraba la pureza racial aria y se idealizaba el cuerpo alemán. Aunque pareciera irónico que el bajito Joseph Goebbels fuera el encargado de promover la superioridad racial de la raza aria, jamás dudó de su propia habilidad para vender la propaganda nazi. Era un buen fichaje para los nazis porque comprendió a la ciudad, comprendió que había que ser violento, tenía que ordenar a sus matones que pegaran palizas a los comunistas, tenía que inventar un buen himno, tenía que darle color. Lo comprendió muy bien porque, como dijo, Berlín necesita sensaciones como un pez necesita el agua. A pesar del sugerente canto de sirena nazi, muchos alemanes, la gran mayoría de los berlineses, siguieron considerándose como algo aparte y permanecieron en sus 13. Un día, a finales de los años 20, los berlineses encontraron algo nuevo de qué hablar. Una obra atrevida y radical que los nazis condenaron y denunciaron casi el mismo día en que se estrenó. Su autor era uno de los bohemios más prominentes de Berlín y uno de sus comunistas más conocidos. Bertolt Brecht se proclamó miembro del proletariado. Quería representar las opiniones de la clase obrera de Berlín. Cultivaba y fomentaba con cuidado su aspecto de comunista. Llevaba la ropa siempre sucia, un cigarro medio masticado en la boca y las uñas siempre negras. Le gustaba presumir de proletario a él y a Kurt Weill, que le ayudó a producir la ópera de los 2 centavos. Corría el año 1928 cuando colaboraron en uno de los musicales más importantes y de más éxito que jamás se haya estrenado en Berlín. La ópera de los 2 centavos, llena de insatisfacción y desilusión, logró plasmar en el escenario la esencia de la ciudad del pecado. Además, se trataba de una obra política porque se centraba en los pobres de Berlín que salían adelante cometiendo pequeños robos, trabajando en los clubes nocturnos y a los que no les importaban las normas de la sociedad. Y era todo aquello lo que les proporcionaba aquel encanto erótico que tenían.
En cierto modo, fue una especie de revolución sexual, aunque también política. Y todo esto, las abundantes referencias al mundo del proletariado y a la libertad de las mujeres, estaba acompañado de música triunfal. Pero aquella música acabaría siendo acallada por un sonido más estridente. Berlín era una ciudad desgarrada. Las peleas callejeras eran frecuentes, el desempleo aumentaba y de repente, el 30 de enero de 1933, Hitler, todavía incapaz de ganar los votos de la mayoría de los berlineses, fue nombrado canciller de Alemania. Cuando llegó al poder, dejó muy claro cuáles eran sus planes para la ciudad. Acabaremos con lo malo de Berlín, dijo, y la criba comenzó con el resonar de las botas y los constantes Heil Hitler. En el 33, los bares de ambiente que había por todo Berlín comenzaron a sufrir redadas. Aquellos bares existieron más o menos hasta 1933. Fue entonces cuando la policía nazi comenzó a fijarse en ellos. Primero se limitaban a molestar a los clientes, pero más tarde acabaron cerrando todos los locales. De repente, ser homosexual se había convertido en algo peligroso. Te podían detener o te podían dar una paliza y aquello era muy serio. El Dorado, el hogar de algunos de los más famosos travestis de la ciudad, fue cerrado y reconvertido en el cuartel general de los nazis. En una ciudad que se enorgullecía de tener más teatros que Nueva York y más periódicos que Londres, la llegada de las camisas marrones lo cambiaría todo. Los nazis no tardaron en acabar con todo tipo de entretenimiento y comenzaron a censurar lo que se escribía en los periódicos. Se acabó la libertad de prensa. Eso es lo primero que hace cualquier dictador. Ya no había libertad para leer lo que uno quisiera. Y el 6 de mayo de 1933, a petición de Joseph Goebbels, la policía hizo una redada en el Instituto de Investigación Sexual, el gran sueño de Magnus Hirschfeld. Unos cuantos días después, clavaron su busto en una estaca y lo arrojaron al fuego. Además de sus obras, las llamas devoraron otros libros que los nazis querían hacer desaparecer por considerarlos decadentes. Goebbels iba leyendo en voz alta los títulos de todos los libros que arrojaba a las llamas. Como alguien dijo, ten cuidado con los que un día queman libros, porque quizá mañana quemen personas. Y eso fue exactamente lo que pasó. El éxodo fue casi inmediato. Algunos de los mejores y más brillantes socialistas abandonaron Berlín y Alemania. Bertolt Brecht, Kurt Weill, George Grosz, Albert Einstein, Marlene Dietrich son solo un pequeño ejemplo de los miles que tuvieron que marchar al exilio. No hay duda de que surgió algo especial, único, una cierta energía, una gran creatividad y una apertura ante todo lo nuevo, a nuevas ideas, que no se había dado en Berlín antes y que no se ha vuelto a dar después. Berlín, durante tan solo 14 años, fue un crisol de culturas alimentado por la volátil mezcla de sexo, arte y política. Una ciudad salpicada de desilusión y cubierta de decadencia. Y aunque Berlín, la Babilonia del río Spree, ya no existe, otras ciudades de pecado emergerían más tarde, rebosantes de nuevas ideas y vicios antiguos.